Hola, ¿qué tal? Vamos a, a ver un tema de los números complejos, un resumen final de la materia para el trabajo del día jueves, si no queden dudas, ¿de acuerdo? Que se lo había prometido, ¿ya? Vamos a minimizar acá y vamos a levantar el documento. Ok, entonces voy a agrandar un poquito. Ahí, ¿ya? Números complejos, teoremas de Pitágoras y funciones trigonométricas básicas. Bueno, un número complejo es de la forma más menos JB, porque puede ser positivo, puede ser negativo. El real, en este caso en electrónica, no puede ser negativo, siempre es positivo. Pero aquí puede ser negativo o positivo, ya van a saber por qué ya. Ya la letra J indica que se trata de un número imaginario, ¿de acuerdo? O sea, que tiene una cantidad con raíz negativa. La cantidad subradical es negativa, ¿ya? Que en general es el menos uno. No en general, es el menos uno, ¿de acuerdo? Ya, lo que pasa es que uno saca el número para afuera y le queda al menos uno adentro, ¿no es cierto? Y eso se le pone I en matemática y J en electricidad o electrónica, ¿de acuerdo? Es un número que contiene una cantidad subradical negativa, que es el menos uno. Bueno, esta expresión puede representarse en un plano cartesiano que se llama plano Z. La forma habitual de representar a los números complejos es hacerlo por vectores del plano. Nosotros también le llamamos fasores, ¿ya? Y en este caso el plano se llama plano complejo. Por ejemplo, el complejo A más JB se puede representar como un vector, ¿no es cierto? Ahí indico yo que en electricidad se llama fasor, con las coordenadas A y B, donde el primer valor representa el número real y el segundo, que está con la J, representa el número imaginario. Los imaginarios van en el eje de los imaginarios, o lo que ustedes conocían como eje y los reales van en el eje que es acá el eje X que ustedes conocían, ¿de acuerdo? Ya el vertical es el imaginario y el horizontal es los reales, ¿de acuerdo? Entonces ahí está representado A más JB, ¿no es cierto? Con el B acá, la intersección de A con B, la intersección de A con B genera el punto A más BJ, o JB también se puede colocar, ¿ya? El eje horizontal, ¿no es cierto?, es el eje real, este que está acá, y el eje vertical es el eje de lo imaginario. La magnitud de este fasor, o del vector, se representa por la letra M, de M de magnitud. Y el ángulo que forma, el ángulo es el argumento, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque como tiene una inclinación, ¿no es cierto?, aquí tiene la distancia en grados entre el eje real y el fasor se llama argumento o ángulo también. Nosotros le vamos a llamar ángulo tita o teta, ¿de acuerdo? Entonces aquí está todo, ¿eh? Ahí está el A con el B, el real imaginario, A más BJ o JB, la magnitud M del vector o fasor y el ángulo alfa. Aquí le pusieron alfa, pero en realidad nosotros en electricidad y en electrónica llamamos tita, ¿de acuerdo? Está sacado de un libro de matemática, ¿ya? Ellos le llaman alfa, o gamma también usan, o beta. Nosotros en electricidad usamos el tita, ¿ah? O teta, ángulo teta. Bien, podemos calcular esta magnitud, ¿por qué? Porque aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? ¿Por qué un triángulo rectángulo? Porque aquí forma un ángulo de 90 grados. Todos los triángulos que forman ángulos de 90 grados son ángulos rectángulos. Y si es un ángulo, es un triángulo rectángulo, entonces podemos ocupar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Que c al cuadrado, la hipotenusa, esta, la más larga, la hipotenusa c al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado más b al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces en esta figura, m al cuadrado, m, que ya lo despejé, m, bueno, aquí yo puedo decir que c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Yo puedo despejar este 2 que está acá y pasa al otro lado como raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces si yo hago esa operación, el m, que está acá, el m, este que está acá, va a ser no más que la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿De acuerdo? Al cuadrado más b al cuadrado. Esa es la hipotenusa m, que en este caso es la magnitud del fasor o la magnitud del vector.
En matemáticas es vector, en electricidad es fasor. Y el ángulo de inclinación, este ángulo de inclinación que nosotros llamamos θ, ya se puede calcular usando las funciones básicas que son el seno, el coseno y la tangente. ¿Ya? El seno es el cateto opuesto, este que está acá, cateto opuesto, partido por la hipotenusa, que sería la magnitud. El coseno es el cateto adyacente, este que está acá, adyacente al ángulo, dividido por la hipotenusa, que es el m. Y la tangente del ángulo, θ, es el cateto opuesto, o sea, a, esta que está acá, cateto opuesto, b partido por a. ¿Ya? En este caso sería b partido por a. Cateto opuesto, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Toda esta distancia. Y esta distancia es b. b partido por el adyacente, que es el a, que está acá. ¿De acuerdo? b partido por a. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ahí están las tres funciones trigonométricas que ustedes tienen que saber. ¿De acuerdo? Estas tres. Seno, coseno y tangente. Bien. Veamos un ejemplo. Esto que está acá puede ser la altura de un edificio, la altura de un segundo piso, la altura de una pared, la sombra, la altura de un árbol y después es su sombra. Eso se puede ocupar para todas esas cosas, todos esos cálculos, siempre y cuando el triángulo sea rectángulo. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el par en el plano Z, porque es imaginario, es complejo. Tenemos el número, la expresión 4 más 5i, ¿ya? En realidad aquí es 5j, ¿ya? Ahí hagamos la ahí, 5j, o j5, mejor, ¿ya? j5, j5, ¿ya? ¿Ok? Así usamos nosotros, el j por delante, ¿ya? El complejo z es igual a 4 más j5, y se puede representar en el plano complejo, para lo cual ubicamos el punto en las coordenadas 4, el primero es el real, y luego el 5, que es el imaginario, y ahí me queda 4 más 5, ¿ya? Aquí ya no se incluye la j porque se sabe que esto es imaginario, ahí está, imaginario, y estos son los reales, ¿de acuerdo? Podemos calcular la magnitud del fasor m usando Pitágoras, ¿cierto? Que sería este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado y todo encerrado entre paréntesis, ¿ya? Ahí. M sería 4 al cuadrado, la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, me da 16 más 25, me da raíz de 41, y eso es 6,4 aproximadamente, 6,40 algo, ¿ya? 6,4, ¿de acuerdo? Así es sencillo. Y el ángulo, bueno, tenemos todo, podemos usar el coseno, la tangente, el seno del mismo valor. Como tenemos el cateto opuesto y el adyacente, usamos la función tangente. Y que sea la función tangente, que el tangente del ángulo, el ángulo θ, es el cateto opuesto, esto que está acá, que vale 5, ya, que vale 5, partido del cateto adyacente, que vale 4, que es el real imaginario partido por real. Ahí está, 5 partido por 4, o sea, tangente de θ es igual a 125. Ahora tenemos que despejar este ángulo, este hay que despejarlo. Tangente de θ es igual a 1,25, lo despejamos. Y este pasa para otro lado como tangente a la menos 1. En la calculadora algunos aparecen como arctangente o arctg, ¿ya? Hay que conseguir la calculadora, ¿de acuerdo? Arco tangente. Y si calculo el ángulo, meto en la calculadora tangente a la menos 1 o arctangente de 1,25, me da 51,34 grados. Y eso es todo el trabajo que hay que hacer para poder calcular la magnitud y el ángulo del fasor. ¿De acuerdo? Fíjense que dio más de 45 grados y está bien porque este es más elevado que este. ¿Se fijan? Si hubiese sido 4 y 4, ahí me da justo los 45. Pero como un poquito más elevado, me dio 51,34 grados. ¿Ya? Les voy a mandar el documento solito para que ustedes hagan el ejercicio, estudien, y este video para que puedan, digamos, escuchar al docente. ¿Ya? ¿Ok? Ya, chicos. Eso sería por hoy. Nos vemos.